El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Supercopa de España por 14ª ocasión en su historia después de ganar por 1-3 a un Real Madrid al que ha convertido en un equipo sin alma y sin fútbol. Exhibición de Gavi con un gol y 2 asistencias. Vamos a repasar todo lo que deja este triunfo azulgrana en el clásico de la Supercopa de España. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El segundo gran clásico de la temporada de la 22-23 se ha resuelto a favor de un Fútbol Club Barcelona que de la mano de Xavi Hernández logra su primer título de la temporada y logra el primer título del técnico catalán en esta vuelta como entrenador, obviamente, al cuadro en el que se formó un gran partido del Fútbol Club Barcelona, uno de los de más nivel que sin duda ha jugado esta temporada el equipo de Xavi Hernández, con cambios tácticos, aplicando una presión diferente, tomando, lo comentaba constantemente Álvaro Benito en la retransmisión de Movistar, del canal de Supercopa, aplicando o haciendo una presión diferente, asumiendo muchos menos riesgos, y eso le ha servido para controlar prácticamente a la perfección a un Real Madrid que, pues apenas había tenido una ocasión, había disparado tan solo una vez a puerta cuando el Barça había encajado o había marcado su tercer tanto del partido. La verdad es que gran encuentro del Fútbol Club Barcelona, pasando por encima de un Real Madrid que no solo ha cometido errores graves, sino que mientras el partido estaba igualado, no daba la sensación de poder recuperar el balón, era incapaz de robar, de contraatacar, no encontraba la conexión entre Vinicius y Benzema. Ha habido también errores muy graves individuales, como el de Carvajal, un Antonio Rüdiger que hoy ha cometido no solo errores sin balón, sino también errores con balón, como el que hemos visto en el tanto del 0-1, en esa presión alta del FC Barcelona. En definitiva, un Real Madrid que a mí, la verdad, sinceramente creo que me ha parecido un equipo sin alma, como le venimos viendo en las últimas jornadas, como creo que se vio claramente también en esa semifinal que ganó el conjunto blanco por penaltis al Valencia. No sé si es solo un tema físico, sinceramente parece que hay un gran problema para el conjunto blanco, pero también hay algo más en el fondo de los problemas que está teniendo actualmente el conjunto blanco. Vamos a repasarlo todo, vamos a hablar también obviamente del gran héroe del día, del gran nombre del partido, un Gavi que sin duda ha firmado uno de los partidos más importantes que va a hacer en su carrera, y un partido absolutamente clave para entender que este jugador, pues es mucho más. Creo que bastantes lo teníamos claro, pero creo que hoy, los que dudaban, los que decían que Gavi solo es coraje, que solo es pelea, que solo es meter la cabeza donde sea, pues hoy ha quedado claro que este jugador es más que especial, y ha sido clave en ese planteamiento de un Xavi Hernández que ha modificado la forma que normalmente pues tiene su equipo de afrontar duelos del máximo nivel, y le ha salido absolutamente genial, como vamos a ir repasando en este vídeo. Antes de meternos de lleno a revisarlo todo, pediros como siempre que si os gustan este tipo de contenidos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita, y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre qué os ha parecido la victoria del FC Barcelona, qué os parece el momento actual de forma que atraviesa el Real Madrid. Todo me lo podéis dejar abajo y os voy comentando, os voy respondiendo y vamos debatiendo. Lo primero, como siempre, echarle un vistazo a las alineaciones que venían con clave, sobre todo con un cambio importante del FC Barcelona, más allá de ese 3-4-3, esa pequeña modificación metiendo a Pedri en el interior derecho y dejando a Gavi en el interior izquierdo, algo que prácticamente creo que no habíamos visto nunca, y sobre todo con este 3-4-3 que vamos a ver después, cómo ha hecho daño al Real Madrid, cómo prácticamente pues ha hecho que el conjunto blanco se hundiese muy atrás y se quedase sin capacidad de salir a la contra, ¿no? Que es una de las grandes claves, y cómo normalmente el Real Madrid le ha hecho mucho daño en las últimas temporadas a este Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández. La verdad es que por parte de Ancelotti nada sorprendente, 4-3-3,
bueno, que prácticamente era una especie de 4-4-2 en defensa, lo vamos a comentar después, con Fede Valverde en banda derecha, Modric, Kroos y Camavinga en el centro del campo. Mendy aparecía en el lateral izquierdo, con mucho sentido para mí, para defender en ese 1 contra 1 a Ousmane Dembélé, Rudiger, Militao y Dani Carvajal, que era titular por primera vez en esta Supercopa de España. Lo cierto es que los primeros minutos sí que hemos visto un partido más parejo, con una primera gran ocasión para el FC Barcelona, con ese disparo, perdón, no una gran ocasión, pero se la ha inventado Robert Lewandowski, ¿no? Con un primer disparo, con una parada espectacular de Thibaut Courtois. Minuto 18 llegaba la prácticamente única ocasión que iba a tener el Real Madrid durante los minutos en los que el encuentro estaba competido, esa acción entre Mendy y Benzema, que el francés ha estado a punto de meter en la portería de Ter Stegen. Y a partir de ese minuto 20, 22, 25, hemos visto a un FC Barcelona que a través de esos ataques en el 3-4-3, perdón, ha comenzado a controlar por completo el partido, ha comenzado a dejar al Real Madrid sin capacidad para recuperar el balón. Y es que os quiero mostrar en esta imagen, bueno, pues cuál ha sido el gran problema del conjunto blanco, ¿no? Al final, el Real Madrid lo que quería, o lo que normalmente hace, es defenderse en esta especie de 4-4-2, dejando a Vinicius un poquito descolgado y no metiéndolo aquí para que se desgaste tanto, sino teniéndolo más arriba para que sea más fácil para él hacer daño con espacios en esa conexión con Benzema. Y por este lado, obviamente, metiendo el trabajo de Fede Valverde. ¿Qué ocurre? Que en este 3-4-3 que plantea el FC Barcelona, además de tener superioridad en esta zona y poder mover el balón sin demasiados problemas, obviamente Alejandro Balde llegaba o se colocaba en esta zona prácticamente en posición de extremo junto a Dembélé en banda contraria, ¿no? Por lo tanto, lo que ha hecho el Real Madrid es tener que pasar de ese 4-4-2, que también lo vimos ante el Atlético de Madrid, ¿no? El conjunto rojiblanco que quería mantener esa estructura, pero la posición de Balde arrastraba hasta aquí a Fede Valverde, y por lo tanto el Real Madrid que prácticamente defendía en un 5-3-2, porque Vinicius no llegaba a formar esta línea. Por lo tanto el FC Barcelona, que era capaz de encontrar situaciones por dentro y sobre todo de alejar o de meter muy atrás a la defensa del Real Madrid. Aquí llegaba el gran cambio del partido, el gran cambio táctico de Xavi Hernández, esta posición de Pedri en esta zona entre Mendy, Rudiger y Camavinga, mientras que Gavi se movía entre Militao, Kroos, Modric y Carvajal. A través de esta posición, de esta colocación, el Real Madrid, bueno, pues ha ido perdiendo metros, ha ido perdiendo capacidad para recuperar el balón, con un Luka Modric bastante cansado, con un Toni Kroos que esta temporada está destacando mucho en esa recuperación del balón, pero que tampoco es un especialista, con un Camavinga que tampoco llegaba a robar. En definitiva, un FC Barcelona que era capaz no solo de tener el balón, sino de jugarlo por dentro, de poder contactar o llevar el balón algunas veces a un Ousmane Dembélé, que ha pasado para mí, o que ha superado, mejor dicho, a Mendy. En definitiva, un Barça que estaba cómodo, que es cierto que tampoco encontraba grandes ocasiones, pero que era capaz de finalizar acciones y de poder presionar más arriba, o poder presionar arriba al Real Madrid. Algo que el conjunto blanco tenía la intención de hacer, porque lo hemos visto desde el principio, pero es que como no llegaba al área de Ter Stegen, apenas lo hemos visto. El Barça, que no ha presionado de esa forma tan agresiva o tan arriesgada como suele hacerlo en esas acciones de 1 contra 1 prácticamente por todo el campo, lo ha hecho más en una especie de 4-4-2, haciendo que el Real Madrid tuviese que salir sí o sí de la presión por las bandas, ¿no? Buscando principalmente los pases de Militao a Carvajal o de Antonio Rudiger a Mendy. ¿Qué ocurre? El alemán no es zurdo, el alemán tiene una buena calidad con la zurda, pero a partir de ahí se entienden esos errores, esos pequeños detalles que pueden marcar los partidos y que han comenzado a marcarlo a favor del FC Barcelona en esa presión alta del equipo de Xavi Hernández, una presión que ha cambiado en el día de hoy, como os decía, para tomar menos riesgos, un Real Madrid que no encontraba la forma de encontrar a un Toni Kroos que estaba de espaldas y muy bien presionado por Frenkie de Jong
o por Pedri normalmente, y a partir de ahí ha llegado esa primera acción en la que Busquets, pegado a Camavinga, ha ganado ese rebote después del pase de Rüdiger a su compañero sin ningún tipo de ventaja, el robo del Barça, Busquets, si no recuerdo mal, para Pedri, y este encontraba a Lewandowski, que se giraba y encontraba a un Gavi que perfectamente, y hay que darle mucho mérito para mí en esa acción al futbolista del Barça, controlaba, protegía a la vez la posición con Carvajal y después con su zurda cruzaba batiendo a Thibaut Courtois para poner por delante a un FC Barcelona que en ese momento del partido estaba haciendo para mí las cosas mejor que el Real Madrid, pero que necesitaba llevarlo al marcador, obviamente para no solo tomar confianza, sino también que el partido cambiase, y lo hemos visto, ¿no? Un Real Madrid que ha intentado dar un paso hacia adelante, en mi opinión, pero que lo ha terminado pagando por ese exceso de ganas, por ese exceso de agresividad, de intención de ir hacia adelante, y que en uno de esos intentos de presión, con Modric saltando, con Kroos intentando ir a por Busquets y por Frenkie de Jong, el jugador neerlandés ha controlado mal un balón, se le ha ido un poquito ese control, y eso ha hecho que Militao y Carvajal creyesen que podían llegar al balón. Ha dejado totalmente libre a un Gavi, que en el segundo palo ha encontrado totalmente solo a un Robert Lewandowski, que lo ha aprovechado para marcar el 0-2 y para poner ya el partido muy de cara para un FC Barcelona que ha encontrado ese gran error, ese error doble entre Carvajal y Militao, que además también Rüdiger pues ha terminado agrandando, yendo a una zona en la que no era necesaria, porque si os fijáis, el primer control de Gavi, pues no es del todo bueno, se escora, pierde un poquito, bastante diría yo, de capacidad para disparar desde donde él está, y al final eso, Antonio Rüdiger saliendo tan lejos, yendo tan fuera, pues no se lo ha hecho pagar al futbolista del FC Barcelona, ¿no? En definitiva, el Barça, que se iba al descanso con un 0-2, con un gran premio, también hay que decirlo, ¿no? Después del juego que había hecho, que había sido bueno, pero el resultado claramente estaba marcado por ese error gravísimo que había cometido el Real Madrid justo antes del descanso, ¿no? Por lo tanto, teníamos a un Barça que había hecho cosas bien, pero que no estaba siendo capaz de, a través de su juego, de esas conexiones con Pedri, con Gavi, con las intentonas de Ousmane Dembélé, de crear grandes ocasiones, sino que lo ha hecho. La primera ha llegado en esa presión alta, en ese error de Rüdiger, luego ese duelo que gana Busquets, y la segunda ha llegado a través de un Real Madrid al que le ha podido el exceso de ganas, el exceso de querer ir hacia adelante, de robar el balón, porque estaba viendo que no era capaz de hacerlo, que le estaba costando un mundo, y ahí ha llegado ese error entre Carvajal y Militao, después agrandado por Rüdiger, que ha aprovechado muy bien Gavi, y que ha aprovechado, como no, Robert Lewandowski con la caña, esperando para marcar el 0-2. El Real Madrid tenía que cambiar algo, el Real Madrid tenía que dar un paso hacia adelante. Lo que ocurre es que en este momento de la temporada el conjunto blanco parece que ni física ni mentalmente está preparado para ello, ¿no? Está preparado para que le exijan un nivel alto, y porque no lo puede dar. Hoy el Barça, para mí, ha hecho un gran partido, ha obligado, y esto es la clave, ¿no? Ha obligado al Real Madrid a tener que sobre todo en momentos tener paciencia, no asumir algún riesgo, y el Real Madrid ha caído de lleno en esa trampa que ha preparado Xavi Hernández, y que ha aprovechado muy bien el cuadro azulgrana, ha ido aprovechando con esos errores que también ha ido cometiendo el conjunto blanco, ¿no? Un Real Madrid que en esa segunda parte ha intentado dar un paso hacia adelante, hasta que ha llegado, ese cambio, ¿no? A presionar por todo el campo, a presionar uno contra uno prácticamente en cualquier situación. Ese no era ya el gran problema del Real Madrid, ¿no? La recuperación de la pelota, sino el gran problema es que no encontraba, el Real Madrid no encontraba la capacidad, no encontraba situaciones en las que pudiese acercarse, pudiese probar a Ter Stegen.
Ha habido acciones, es cierto, de combinación del máximo nivel, en muy poquito espacio, de Vinicius con Benzema. Hay que destacar también para mí el gran partido que ha hecho Ronald Araujo, haciendo, es cierto, también bastantes faltas, y Koundé sobre Vinicius. Entre uno y otro han podido parar bastante bien al brasileño, que apenas ha podido controlar o conectar, mejor dicho, con Karim Benzema, ¿no? Un Real Madrid en el que Toni Kroos y Luka Modric apenas han intervenido en el juego, en el que Camavinga en la primera parte ha sido más protagonista que con el balón, pero que no tenía compañeros por delante, no tenía prácticamente opciones, con un Real Madrid que, como os decía, no podía salir de esa presión que el Barça orientaba hacia los costados, y que ha terminado cayendo en esas trampas que tenía el equipo de Xavi Hernández, que hoy ha hecho pues un gran partido, ha sido claramente superior al Real Madrid, y que ha terminado encontrando ese tercer tanto en otra acción, en otro, pues pequeña presión en la que Gavi gana el balón a Militao, y en la que al final le termina poniendo el balón en bandeja para que Pedri marque el 0-3, y para que el futbolista andaluz sume su segunda asistencia del partido, un gol, 2 asistencias para este jugador, que obviamente ha hecho un auténtico partidazo, que ha sido el jugador más decisivo, el más importante del encuentro, que le sirve al FC Barcelona para sumar su 14ª Supercopa de España y adelantar o superar en 2 trofeos de este tipo al Real Madrid, que si hubiese ganado hubiese empatado a 13 títulos de Supercopa de España. Gran partido del Barça, sobre todo midiendo riesgos y aprovechando el nivel que ha mostrado el Real Madrid en algunas de sus individualidades, ¿no? Sobre todo Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, un Real Madrid que no tenía capacidad para robar el balón, un Real Madrid que no ha encontrado en ningún momento a Toni Kroos y a Luka Modric, un Real Madrid en el que solo parecía que Benzema, Militao también y Vinicius estaban al nivel físico que requería el partido, o a nivel físico que lo ha llevado el FC Barcelona. Quiero destacar, como os decía, pues ese nivel que para mí han dado Araujo y Koundé en el trabajo sobre el brasileño, y también lo bien que se ha compenetrado esa pareja de mediocentros del Barça, Busquets y Frenkie de Jong, combinando entre ellos, haciendo que el Real Madrid tuviese que ir muy lejos, que Kroos y que Modric tuviesen que ir muy lejos y destapar o no cubrir esa espalda que atacaban Gavi y Pedri. En definitiva, un Real Madrid que ha tenido muchos problemas diferentes y que tiene claramente que solventarlos si no quiere, pues que este golpe que ha sufrido hoy se traslade en el tiempo y lo veamos durante los próximos partidos. Un gran empujón anímico para el Barça, un gran empujón anímico también para Xavi Hernández, que logra en un partido grande, en un partido con muchísimos focos, su primer título como entrenador del FC Barcelona. Sin duda un encuentro que creo que pues ha dejado acciones de mucho nivel, minutos de juego de un nivel alto, a diferencia de lo que vimos en el último clásico, donde para mí el Real Madrid no necesitó brillar para ser muy superior al Barça. Es cierto que hoy pues el Barça para mí ha hecho bastantes cosas bien, pero muchas de las cosas que han terminado decidiendo el encuentro son errores, o algunas de las cosas que terminan decidiendo el encuentro vienen de errores muy graves también del conjunto blanco, que hoy ha visto cómo le han superado clarísimamente. Gran partido del Barça, gran partido de esta fórmula de Xavi Hernández, más entregada claramente a los interiores, más control, menos pases para Dembélé, menos acciones individuales del francés, menos acciones también del extremo de banda izquierda, un Alejandro Valde que también ha dejado acciones defensivas espectaculares, que cuando se ha sumado al ataque ha terminado aportando, a punto ha estado de darle una asistencia a Alejandro Valde. Vamos a ver si esta es la fórmula que va a mantener un Xavi Hernández que, con esta misma idea, pero con un pequeño matiz, con ese cambio de posición de Gavi y Pedri, pues viene también de ganar otro partido importante en el Metropolitano en la Liga. En definitiva, una apuesta de Xavi Hernández más que acertada, que le vale para lograr su primer título como entrenador del FC Barcelona. Vamos a ver si tiene continuidad o no en los próximos partidos. Algunos de esos encuentros van a ser muy importantes, porque hay que ver cómo le afecta esto al Real Madrid, que además tiene partidos duros en las próximas semanas, en los próximos días. Villarreal en Copa del Rey en la Cerámica, en San Mamés Athletic
Real Madrid, y luego en el Bernabéu, si no recuerdo mal, es Real Madrid-Real Sociedad, ¿no? Por lo tanto, equipos de esa zona noble, equipos de esa parte alta de la clasificación que se lo van a poner complicado al conjunto blanco y que los de Ancelotti van a tener que reaccionar si no quieren incluso descolgarse o quedarse fuera de la Copa del Rey. Hasta aquí este repaso del segundo clásico de la temporada, el que se ha llevado el FC Barcelona por 1-3, siendo claramente mejor que un Real Madrid que en este enero está dejando sensaciones muy preocupantes. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.